Buenas tardes, muchas gracias por permitirme nuevamente estar con ustedes, en este caso a la distancia, vía el uso de tecnologías. Justamente de eso vamos a hablar ahora, sobre adopción de tecnologías, pero en pequeña y mediana empresa. Lo que yo les quiero presentar a continuación es un trabajo, o es la continuación de algo que yo les mostré el año pasado. Y dice básicamente de cuáles son los principales dilemas que las pequeñas y medianas empresas deben enfrentar en el uso y adopción de nuevas tecnologías o innovación con tecnologías de información. Por eso en los próximos 20 minutos yo lo que les quiero mostrar es, como les dije, el resultado de este trabajo que para mí ha sido bastante interesante porque muestra varias cosas que en general nosotros descuidamos cuando adoptamos tecnologías de información. Antes de empezar quisiera mostrar algunas cifras, algunas estadísticas que son bastante reveladoras para lo que yo les quiero contar. La primera es que más del 50% de los proyectos de nuevas tecnologías fallan, y esto es en todo tipo de organizaciones, grandes y pequeñas. Esto es una cifra alta porque si pensamos o lo comparamos con la tasa de retrasos que sufren los proyectos de ingeniería y de construcción, estos son cifras astronómicas. De hecho, por ejemplo, en grandes proyectos de software, de acuerdo a McKinsey y la Universidad de Oxford, que en el 2012 hicieron unas encuestas entre 5.400 grandes compañías a nivel internacional, el 66% de los proyectos que estas empresas enfrentaron de software sufrió sobrecostos. De la misma manera, el 33% de sus proyectos sufrió retraso. Y estas cifras, fíjense que es bastante moderada y son bastante exitosas, porque cuando los proyectos tienden a ser más complejos, y cuando hablo de complejidad estoy hablando de proyectos que involucran más unidades dentro de una organización, involucran a más personas, más usuarios, la tasa se incrementa aún mucho más. De hecho, según Panorama Consulting Solutions, 60% de los proyectos ERP sufren retrasos. Y no solo eso, sino que ese 60% entrega menos del 50% de los resultados que los gerentes habían planteado al iniciar el proyecto. Para los que no estén familiarizados con el término ERP, los ERP son estos grandes sistemas que las empresas instalan para poder controlarlo todo casi desde un computador. Son sistemas que permiten administrar el control de inventarios de materia prima, por ejemplo, a gestión de clientes, hasta la parte financiera, los rendimientos, etcétera. Son proyectos bastante complejos para las organizaciones de instalar. En mi opinión, hay dos grandes y dos importantes errores que se cometen al inicio de cada proyecto. Y esto generalmente lo cometen los gerentes de las empresas. Primero, creer que un proyecto tecnológico termina cuando se adquiere el hardware y el software. Am, Déjenme contarles una breve anécdota que me pasó la semana pasada, donde estoy asesorando a una universidad y hablando con el rector. Él me contaba que iba a instalar una serie de pizarras electrónicas para todos los profesores del plan común de ingeniería que involucra las matemáticas, las físicas y las químicas. De acuerdo a él, ya había comprado las pizarras y solo bastaba con instalarlas, y en un periodo de una semana iba a tener a todos los profesores usando las pizarras electrónicas. Yo en ese sentido fui un poquito escéptico y le manifesté que en mi opinión eso costaba más, porque no es fácil llegar y cambiar las conductas, particularmente de profesores que a veces llevan 20, 30 años haciendo uso de pizarras convencionales, que incluso son pizarras de cholguán o de madera y en el mejor de los casos de acrílico. Llegar y ponerles abruptamente pizarras electrónicas es un cambio radical, a pesar de lo simple que parece. Ese es el otro dilema y el otro problema que surge al inicio de cada proyecto, que se menosprecia el impacto que un nuevo sistema, por pequeño que sea, tiene en la organización, por pequeña que sea. En otras palabras, muchas veces también los mismos gerentes cometen el error de creer que un sistema no va a tener ningún impacto porque puede ser fácil de usar y por lo tanto todos van a aprender rápidamente a hacerlo, o porque la organización es pequeña, como una pyme, y por lo tanto tiende a ser flexible. Para entender por qué pienso que estos son dilemas, debiéramos tratar de simplificar el argumento en términos de qué o cómo funciona un proyecto tecnológico.
De hecho, una innovación en tecnología de información es un proyecto que si dibujáramos una línea de tiempo, tendríamos un punto de inicio, un T0, digámoslo así, que es el momento en que alguien toma la decisión para adoptar. Por supuesto, hay un tiempo final, que en este caso le llamaremos T2, que es el tiempo en el cual el sistema realmente se termina incorporando, lo que en términos más técnicos es la rutinización del sistema, o se termina rechazando, que es otro resultado que podría ocurrir una vez que se adopta un sistema. Pero por supuesto, y a ustedes le llamarán la atención que hay un T2, siempre hay un T1, que eso es lo que ocurre entre que se tomó la decisión de adoptar y que el sistema fue incorporado o definitivamente fue rechazado, es decir, el proyecto fracasa. El problema es que los gerentes y los científicos que nos dedicamos a estudiar los sistemas de información, en realidad no entendemos el proceso integralmente. Estamos tratando de estudiar cada una de estas etapas en forma separada. Y déjenme darles un ejemplo desde mi punto de vista como científico de sistemas de información. En mi área, cada una de estas etapas los investigadores se dedican a estudiar separadamente y no integralmente. De hecho, por ejemplo, hay una gran línea de investigación llamada de la aceptabilidad de tecnologías de información que plantea unos modelos muy exitosos en términos de que son capaces de predecir por qué las personas, los individuos, las organizaciones adoptan tecnología, es decir, toman la decisión de adoptar. Pero esos modelos no explican qué es lo que viene después. De hecho, a nivel de lo que ocurre entre medio, en el T1, hay también otras líneas de investigación, que son la resistencia de usuarios, conflictos de poder, barreras de implementación. En la última fase también los investigadores se dedican a estudiar esto y ellos tratan de estudiar el impacto de las tecnologías de información. De ahí un modelo muy interesante que es el modelo TOE, tecnología, organización y entorno, y los estudios de paradoja de la productividad y una serie de otros estudios relacionados. Pero mi punto es que nosotros no somos capaces en estos momentos de entender el proceso integral. Y si no somos capaces de entender el proceso integral como investigadores, tampoco podemos exigirle a los gerentes que lo entiendan en forma completa. Y esto fue lo que nosotros nos dedicamos a estudiar a través de dos casos en una misma compañía que decidieron adoptar un sistema de información. Lo interesante de nuestros casos es que uno de los grupos de la compañía adoptó y hoy día el sistema es muy exitoso, y el segundo grupo no lo adoptó y el sistema terminó fracasando en esa área. Este es el estudio de caso que yo he llamado ServiceX, y para los que estuvieron en mi presentación el año pasado y que vieron parte de mi presentación, esta es la segunda parte de una presentación que muestra la parte exitosa. Entonces ahora lo que les quiero contar es la segunda parte que muestra la parte no tan bonita del caso, pero igual muy interesante el punto de vista de investigación. ServiceX, para los que se acuerden, es una pequeña y mediana empresa de servicios a la minería. Ofrece varios servicios, pero yo quiero destacar dos de ellos. El servicio de certificaciones, que lo dicta el Departamento de Certificaciones, que en el fondo entrega certificados de salud para los trabajadores, se lo entrega a las empresas que desean contratar trabajadores. Y el servicio de capacitaciones, que por supuesto hace entrenamiento y da cursos especializados a trabajadores de minería. El problema de los dos departamentos es que ambos tenían una alta tasa de errores en la elaboración de los informes y una lentitud en la elaboración de estos informes a los clientes, los informes finales. Principalmente porque donde había muchos errores se demoraba más en el proceso de revisión para tratar de no cometerlos, e igual los cometían, y eso generaba problemas de imagen en ambos departamentos. Entonces ambos departamentos en el fondo tenían el mismo problema. ¿Cuál fue la solución? Nosotros le propusimos desarrollar un sistema a la medida, un sistema propio, para elaborar y que además entregar los informes a través de la página web. Y para eso nosotros decidimos implementar el sistema en dos fases. La primera fase, la primera parte, fue desarrollar el sistema en certificaciones y después hacer una adaptación para implementarlo en capacitación. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Y aquí les quiero contar la historia completa muy, muy brevemente. Que en certificaciones, cuando se tomó la decisión de adoptar, el único motivado era el jefe de certificaciones.
ya que todos los usuarios del grupo, que eran 4 personas, este era un grupo de 5 personas, tenían una baja motivación a adoptar este sistema, no creían mucho en el sistema. Sin embargo, a pesar de esa baja motivación, cuando el sistema fue incorporado, o sea, cuando el sistema se terminó de desarrollar, este fue incorporado y hoy en día ha sido un éxito, y es la historia que yo les conté el año pasado. El segundo grupo, interesantemente, presentó una alta motivación cuando se tomó la decisión de adoptar el sistema. Los usuarios estaban muy entusiasmados con hacerlo, principalmente porque habían visto los resultados y la experiencia en certificaciones que ya acaba de terminar. Sin embargo, a pesar de la alta motivación, el sistema no fue adoptado y el proyecto fue un fracaso. Por supuesto, desde un punto de vista de investigación, nosotros planteamos que paradojalmente el grupo menos motivado fue el exitoso y el más entusiasmado fracasó. Y como buenos investigadores nos preguntamos qué pasó. Y en nuestra opinión, la clave estuvo en los eventos intermedios, en el T1 o T4, dependiendo de en qué fase estábamos. Y eso es lo que yo les quiero mostrar, para explicarles por qué nosotros creemos que es el problema de la adopción de las tecnologías de la información en pequeñas y medianas empresas, o grupos pequeños incluso, es un mito que no es complicado, porque son grupos pequeños, sino que te presentan los mismos dilemas que las grandes empresas, porque los sistemas no son inocuos. Para poderles explicar lo que pasó en los eventos intermedios, quiero usar este gráfico, que es un gráfico desarrollado por Lapointe y Rivar, pero nosotros lo adaptamos. Ellos lo que presentaron era un gráfico donde diagraman los comportamientos resistivos de innovación de los usuarios. Entonces coloca neutralidad, apatía, resistencia pasiva, resistencia activa y resistencia agresiva. Este es el tipo de comportamiento. Nosotros aquí en el eje vertical agregamos un comportamiento de entusiasmo, que no estaba en la Pointe porque ellos en realidad solamente estaban tratando de identificar comportamientos resistivos. Por supuesto, en el eje horizontal colocamos la línea de tiempo, donde T0, T1 y T2 representan el tiempo de la primera fase del proyecto, es decir, certificaciones, y T3, T4 y T5 representan el tiempo que duró el proyecto en capacitación. ¿Cuáles fueron los resultados? Aquí tienen la variación del comportamiento del usuario clave en certificaciones, quien pasó de la resistencia pasiva a resistencia activa, es decir, aumentó su grado de resistencia en la fase de implementación, sin embargo evolucionó y pasó a ser entusiasmo en la parte final del proyecto. En el caso de capacitaciones, lo que nos encontramos es que hubo un entusiasmo inicial de la usuaria clave, que era la encargada de las capacitaciones, al momento de iniciar el proyecto, y venía principalmente, como les dije, contagiado por los resultados que ella logró ver en certificaciones. El proyecto entonces parte con un alto entusiasmo de la usuaria principal, sin embargo, durante la fase de implementación el entusiasmo cambia a resistencia pasiva y literalmente pasa a resistencia activa en la fase final. ¿Por qué? Y aquí yo les quiero mostrar algunos ejemplos de los eventos que nosotros vimos que ocurrieron y que explican todos estos cambios conductuales. Primero hablemos de certificaciones. ¿Por qué nosotros dijimos que hubo resistencia pasiva? El psicólogo, que era el usuario 1, quien tenía la principal responsabilidad de usar el sistema nuevo, nos dijo en la primera reunión antes de iniciar la implementación del sistema que en realidad él veía que era un poco complicado porque hay que ver cómo funciona el sistema, nos dijo, ya que no todo lo nuevo funciona bien. Hubo una resistencia psicológica de parte de él a adoptar el sistema. Esta se agravó porque mientras ocurrió la implementación aparecieron diferencias entre él y su jefe respecto a cuáles eran las características y las funcionalidades que el sistema debía tener o qué condiciones debía tener. Y ellos de hecho tuvieron un conflicto directo entre las atribuciones de los usuarios y las políticas de seguridad que debía tener el sistema. Sin embargo, el jefe tomó una actitud bastante proactiva en esto y decidió resolver los conflictos en forma grupal y llamaba al grupo o discutía primeramente con la persona que entraba en conflicto, que en este caso era el psicólogo. Esta forma de resolver el conflicto de manera participativa generó que todos los usuarios se sintieran involucrados, incluyendo al psicólogo, al punto de que llegaron hasta ponerle nombre al sistema y lo terminaron bautizando. O sea, hubo una apropiación del sistema. De hecho, en la reunión final, una vez antes de terminar ya el proyecto,
el psicólogo nos reconoció que él había sido uno de los más reacios a adoptar este nuevo sistema, pero que él ya estaba feliz con él y de hecho lo usa mucho, porque puede decir que el sistema realmente funciona. Entonces, lo que vemos en estos cambios conductuales es que una reacción negativa durante la fase de implementación pueden ser contrarrestadas con un liderazgo activo y participativo de parte del encargado del proyecto. En cambio, en el caso de capacitaciones, nos encontramos con el mismo gráfico que yo les mostré recién. Como yo les mencioné, el usuario 2, que en este caso era la encargada de capacitaciones, la usuaria clave del sistema, vio los positivos resultados, especialmente en la disminución del tiempo que la gente tenía que estar trabajando en certificaciones. Entonces, eso le entusiasmó en adoptar el sistema y hizo que durante la primera reunión hubiera bastante motivación. Sin embargo, en esa reunión hubo una discusión y un conflicto entre ella y su jefe, que era el líder del proyecto en la fase de capacitación. De hecho, hubo un desalineamiento completo entre los intereses que cada uno tenía. Mientras ella lo que quería era un sistema que le permitiera estar menos tiempo en el trabajo para poder pasar más tiempo con su hija, el jefe explícitamente explicó que las expectativas que él tenía del sistema era que de esa manera él iba a poder controlar a toda su gente, incluyendo a la encargada de capacitación, de tal forma que ellos no se dieran cuenta que lo estaban controlando. Entonces él quería usar el sistema en forma coercitiva. Esto cambió las conductas de todos los usuarios, particularmente la encargada de capacitación, que literalmente pasó de entusiasmo a resistencia pasiva. De tal forma que a medida que el ingeniero de sistema que está desarrollando el sistema, o adaptándolo en este caso, le hacía requerimientos, ella le contestaba que no tenía tiempo, que son características típicas de un usuario que está presentando grados de resistencia pasiva. Pero la resistencia a ella siguió aumentando hasta llegar a resistencias activas, simplemente ya casi boicoteando el sistema. En ese sentido, el sistema para ella nos manifestó que era bueno, sin embargo, al final dijo que lo único que le faltaba era que le cargara los datos, es decir, no servía para nada. ¿Cuáles son las lecciones que en el fondo nos dejan ambos casos? Primero, que hay condiciones iniciales que pueden generar ciertas facilidades o dificultades al abordar un nuevo proyecto de tecnología, independiente del tamaño de la organización. Fíjense que en ambos casos tenemos dos grupos de 5 personas que uno pensaría que es muy fácil implementar un sistema. Y además que era un sistema adaptado, ni siquiera un sistema cerrado que donde la organización se tiene que terminar adaptando a ella. En ese sentido, las condiciones iniciales del grupo de certificación era que era un grupo cohesionado y con un fuerte sentido de equipo, y nosotros lo pudimos observar desde el principio. En cambio, en capacitaciones había muchas disputas y muchos problemas. Había, de hecho, un conflicto latente que se terminó manifestando y haciendo explícito con el sistema. En contraste, durante la fase de implementación, el liderazgo fue muy importante, porque un liderazgo participativo, que fue el caso de certificaciones, aseguró el éxito del sistema a pesar de que la conducta inicial fueron resistivas. En cambio, un desalineamiento entre los intereses del jefe y los usuarios puede hacer que un proyecto que parte muy bien, donde los usuarios están muy entusiasmados, termine fracasando. Yo les comenté que este es un artículo que estamos terminando de escribir, la verdad que está bastante avanzado. Y en la parte final del proyecto nosotros hacemos un modelo de cómo fue el proceso de cada uno de estos dos casos. Y aquí nosotros encontramos la decisión de adoptar como la primera parte, donde nosotros identificamos condiciones iniciales que tienen que ver con características psicológicas individuales de los usuarios. Características organizacionales, como si hay un sentido de equipo o si hay lo que yo llamo el grupo está saludable. Y condiciones técnicas, como por ejemplo saber identificar si hay procesos estructurados y que son fáciles de automatizar. Generalmente nosotros nos preocupamos, y al inicio de esta presentación les manifiesto que generalmente nos preocupamos en la parte técnica, pero nos olvidamos de las otras. Y como ya vimos en este proyecto, aparentemente son tan o más relevantes que las técnicas. Luego viene la fase de implementación, donde generalmente nos podemos encontrar con dos tipos de barreras que pueden existir independientemente: conflictos internos dentro de la organización o el grupo de trabajo
y resistencia de los usuarios, que no necesariamente un grupo que tenga problemas o conflictos no va, solamente va a presentar resistencia. Hay grupos como el grupo de certificaciones que presentó grado de resistencia, siendo que era un grupo bastante saludable organizacionalmente hablando. Lo interesante es que nosotros le pusimos un signo menos porque de alguna manera creemos que se puede contrarrestar o se puede sustraer a un liderazgo participativo en la fase de implementación. Es decir, si un líder es participativo, puede lograr revertir estas dos situaciones o el signo final de estas dos situaciones y terminar que el proyecto termine siendo un éxito en la fase de incorporación, donde los resultados esperados siempre van a ser los que ya la literatura abundantemente ha indicado: mejoras de imagen, reducción de costos, mejoras de calidad, etcétera. Pero si no hay un buen liderazgo y no son no son contrarrestados estas dos barreras, lo que nos podemos encontrar es que no solamente al final del proceso el sistema no es adoptado, sino que además los conflictos latentes terminan siendo agravados y declarados explícitamente. ¿Cuáles pueden ser nuestras conclusiones entonces? Primero, que incluso en grupos pequeños, como son las pequeñas y medianas empresas, la incorporación de un sistema no es inocua. En ese sentido, una lección que nos deja es que no hay que confiarse de que el entusiasmo inicial sea un buen predictor de la adopción de nuevas tecnologías. De hecho, lo que nos muestra el caso de certificación y capacitación es que bajo entusiasmo puede terminar en éxito y alto entusiasmo puede terminar en fracaso. Las fases de implementación hay que entender de que la reacción de los usuarios, los grados de resistividad no son homogéneos, no son constantes, estos varían, pueden aumentar o disminuir y va a depender básicamente de un grado de liderazgo participativo y activo que pueda hacer de que los comportamientos resistivos bajen, se reduzcan, o al revés, si el liderazgo es autocrático, pueden terminar siendo aumentados estos grados de resistencia. Y finalmente, en la fase de incorporación hay que tener presente que los riesgos de fracasar no solamente son de que uno puede perder dinero, sino que puede afectar la organización misma, haciendo que surjan conflictos que no aparentemente existían. ¿Cuáles son las recomendaciones para los líderes que vayan a adoptar tecnologías de información o vayan a liderar proyectos de tecnologías de información en las organizaciones del tamaño que sea? Y esto de recomendaciones para estudiantes y profesionales. Primero, al inicio evalúen bien las condiciones organizacionales. ¿Está la organización o el grupo sanamente preparado para adoptar una nueva tecnología? Y no solamente preocuparse de las partes técnicas. No basta solamente con una buena carta GAN o hacer un buen presupuesto. Hay que ver si organizacional, culturalmente y socialmente la organización está preparada. Durante el proyecto, como líder, no descuiden el proceso completo de adopción de un nuevo sistema. Y finalmente, siempre traten de alinear sus intereses como líderes del proyecto con los intereses de los usuarios. Si no lo logran hacer, pueden tener un fracaso a pesar de que las expectativas iniciales pueden haber sido altas. Finalmente, para terminar, déjenme dejarle una cita de Roger Babson, fundador de Babson College, de donde los visité el año pasado. Tengan presente que ni el éxito ni el fracaso es siempre la parte final. Cualquier cosa quisiera decirles finalmente que ahí está mi correo, donde me pueden ubicar. Yo encantado puedo hacerles llegar más información o si quieren conversar más sobre esto, aparte de los momentos para hacer preguntas, estoy a su disposición. Gracias.